Vigas. Las vigas son elementos estructurales cuya principal función es soportar cargas verticales. Se considera que un elemento es una viga si la carga que soporta genera flexión en ella. Cuando el perfil está sometido a una carga axial considerable, se dice que es un elemento viga-columna. En la fabricación de una viga es común usar perfiles W, S y M. Los perfiles en forma de I y H son perfiles doblemente simétricos, los cuales son más eficientes gracias a la geometría y al módulo de sección elástico de la sección transversal. El proceso constructivo de una viga en acero comienza en el taller de fabricación, donde se elaboran perfiles. Dicha elaboración puede ser soldando platinas de diferentes calibres o puede ser por extrusión en caliente. Después son enviados a obra donde se deben seguir las siguientes recomendaciones. En los planos de montaje se especifica la ubicación exacta que tiene cada viga en la estructura metálica. También se debe especificar el tipo de conexión con sus correspondientes indicaciones, dimensiones, propiedades mecánicas, físicas y químicas de los tornillos y la soldadura. Cada viga llega lista de fábrica para ser instalada, por lo que se debe garantizar que los elementos incluyan desde la fábrica las perforaciones correspondientes para la instalación de los pernos en campo, de tal modo que al momento de la instalación se tenga todo y solo falte atornillar los pernos con la ayuda de un torquímetro para unir la viga con la columna. Con el fin de optimizar el proceso constructivo del edificio en estructura metálica, se debe prever qué conexiones requieren proceso de soldadura que no sea de obligatoriedad realizar en obra, para hacerla en el taller. Traslado de las vigas del taller a la obra. Esta parte del proceso es de suma importancia porque debe garantizar que las vigas estén a tiempo y no atrasen la construcción del edificio. Además, se debe contratar el transporte adecuado y el personal idóneo, que verifique que las piezas llegaron sin abolladuras o hundimientos para que no se pierdan sus características y propiedades de diseño. Para el óptimo desplazamiento de las vigas, se debe conocer con anterioridad las dimensiones y el peso que el camión puede cargar para que éste pueda soportar los elementos que se van a trasladar. En algunos casos, la longitud de la viga excede la longitud máxima que se puede transportar dentro de la ciudad. Cuando esto sucede, la viga es fraccionada en longitudes que no sobrepasen el tamaño del vehículo que la va a soportar. En obra, la viga fraccionada es soldada, para dejarla en una sola pieza, dándole la longitud requerida para su posterior colocación. Almacenamiento y descarga de materiales. La conservación de las piezas es fundamental en el proceso constructivo de estructuras metálicas. Proteger los perfiles de la humedad, ácidos corrosivos, hundimientos y salpicaduras antes de su izaje optimiza el proceso y disminuye los desperdicios en obra. Alineamiento. El alineamiento de una viga consiste en ubicar espacialmente el elemento en los ejes X y Y, según lo indiquen los planos de montaje y estructurales. Para esta actividad se requiere de una cuadrilla de obreros encargada de direccionar al operario de la grúa para que éste traslade la viga desde el almacenamiento hasta su lugar de fijación definitivo. En este paso, la viga es sujetada con un arnés, aproximadamente en su centro de gravedad, con el fin de que la pieza tenga mayor estabilidad. Adicionalmente, en un extremo se ata una soga para evitar el movimiento horizontal de la viga a causa del viento y facilitar el movimiento de la viga hacia la ubicación definitiva de la columna, donde se ubica otro obrero para que tenga mayor manejo y control sobre la viga que se está izando. En obras de gran envergadura se utiliza un equipo de topografía que indica la posición exacta dentro del lote. Fijación definitiva de las vigas. Para fijar una viga primero se debe asegurar las ménsulas de las columnas con la viga por medio de tornillos. Una vez está alineada correctamente la viga, se coloca el tornillo. Se inserta el tornillo entre los orificios de la viga y las ménsulas. Después se pone la arandela y la guasa seguido de la tuerca, que es apretada con un torquímetro, el cual ejerce ciertas libras de presión sobre la tuerca. El torque ejercido a la tuerca ha sido especificado por el fabricante y el calculista. El diseño de los orificios para los tornillos se hace con el método de bloque de cortante. Al momento de instalar el perno, la orientación de la cabeza no afecta la resistencia de la conexión. La orientación de la cabeza está sujeta a la posición que tengan los elementos estructurales adyacentes, como arrastramientos. El biselado en los extremos del perfil de la viga se realiza con una pulidora antes de izar la pieza. Este procedimiento se puede hacer en la fábrica o en campo. Una vez la viga está en su posición final, el bisel queda empalmado.
se atornilla la viga y por último se llena el bisel con soldadura. Después de soldar sobre la viga se debe pintar la parte soldada aplicando anticorrosivo, para evitar que la parte soldada se oxide. En este proceso se puede usar anticorrosivo Wood Strider o anticorrosivo Z4. La decisión de esta pintura está sujeta a la relación costo-beneficio. Diseño estructural de una viga en acero. Resistencia por flexión de una viga. La resistencia por flexión de una viga es la resistencia que tiene el elemento a la falla por momento. Esta puede fallar al alcanzar el momento plástico y volverse totalmente plástica. Si queremos conocer la resistencia por flexión que tendrá una viga, es conveniente clasificar primero el elemento como viga compacta, no compacta o esbelta. En segundo lugar, se determina la resistencia por momento con base al grado de soporte lateral. Este soporte puede ser por pandeo lateral torsional, elástico o inelástico, pandeo local del patín, elástico o inelástico, pandeo local del alma, elástico o inelástico. Primero, clasificación de los perfiles en compactos, no compactos y esbeltos. Para clasificar las secciones transversales de los perfiles con base a la relación ancho-espesor en elementos en compresión de miembros en flexión, el American Institute of Steel Construction define en la tabla B41B las relaciones geométricas que deben cumplir tanto aletas como almas en vigas para poder garantizar la transmisión de esfuerzos de manera adecuada. Para perfiles tipo W, los límites mínimos para garantizar la capacidad compacta de una sección son los siguientes. Dependiendo la relación de esbeltez de los perfiles, se procede a calcular la resistencia por flexión para perfiles compactos, no compactos y esbeltos. Resistencia por flexión. Resistencia por flexión de perfiles compactos con base al grado de soporte lateral. El soporte lateral de una viga consiste en la longitud libre que hay entre los apoyos que sostienen la viga. Las capacidades se pueden reportar en cualquiera de las dos metodologías de diseño aceptadas: metodología de factores de resistencia, LRFD, y metodología de los esfuerzos admisibles, ASD. En la gráfica se puede ubicar el perfil que se está evaluando, de acuerdo al grado de soporte. Si el soporte es corto, intermedio o largo, se entra a la gráfica con la longitud de soporte, hallándose primero los límites inferiores que corresponden a la máxima longitud para plastificación. Así la gráfica nos dirige a la fórmula que permite encontrar la resistencia a flexión de la viga. A continuación se realiza una ilustración que muestra cómo calcular el factor de modificación en una viga. Para voladizos o extremos colgados donde el extremo libre no está riostrado, el factor de modificación es C sub B igual a 1. A continuación se muestra la simbología de cada una de las ecuaciones. En otras palabras, la capacidad de momento de la viga está en función de la geometría de la sección transversal, de la distribución de cargas de manera longitudinal a la viga, y de los apoyos que condicionan las ecuaciones de momento. Resistencia por flexión de perfiles no compactos con base al grado de soporte lateral. Se genera pandeo local cuando el patín o el alma son elementos no compactos. Si esto sucede, la resistencia nominal será la más pequeña de las resistencias correspondientes al pandeo local de la aleta, al pandeo local del alma y al soporte lateral entre apoyos. Si lambda P es menor que lambda y esta es menor o igual a lambda R, el patín o el alma de la sección de la viga es no compacta. Se revisa el grado de soporte lateral de acuerdo a la gráfica. Resistencia por flexión de perfiles esbeltos con base al grado de soporte lateral. Se genera pandeo local cuando el patín o el alma son elementos no compactos. Si esto sucede, la resistencia nominal será la más pequeña de las resistencias, correspondientes al pandeo local de la aleta, al pandeo local del alma y al soporte lateral entre apoyos. Si lambda es mayor a lambda R, el patín y o el alma de la sección de la viga son esbeltos. Se revisa el grado de soporte lateral de acuerdo a la gráfica. En otras palabras, la capacidad de momento de la viga también está en función de la longitud no soportada de la aleta que se encuentra sometida a esfuerzos de compresión. Entre más larga sea dicha distancia entre soportes, más débil se vuelve la sección transversal y menos probable que alcance la capacidad plástica.
Para facilitar los cálculos de diseño y tener una mayor resistencia del perfil, se recomienda garantizar que la sección sea compacta. Sin embargo, cuando las secciones no son compactas, la capacidad teórica disminuye, pero esto no es impedimento para no usarlas, siempre y cuando se calculen los efectos de tener una sección no compacta, como se mencionó anteriormente. En la metodología de factores de resistencia, LRFD, se diseña la capacidad nominal a momento con el siguiente factor. Y en la metodología de los factores admisibles, ASD, se diseña la capacidad nominal a momento de la siguiente manera. Revisión del estado límite por cortante en una viga. En un perfil W, la distribución del esfuerzo cortante está dado por la longitud de área que tomará el esfuerzo cortante. Por tal razón, es de suponer que el alma fluirá primero que los patines y por ende será la que lleve la sección a la falla al ser la parte más crítica. Si el alma es demasiado esbelta, puede pandearse por acción de los esfuerzos de cortante, elástica o inelásticamente. Se debe revisar el estado límite por cortante de la viga con base a la relación ancho-espesor del alma. Para revisar el estado límite por corte de una viga, según la LRFD de la ISC, determina la revisión del límite de corte así. Esta gráfica permite determinar la resistencia de corte de un perfil W, donde se muestran los límites de los perfiles de acuerdo a la relación ancho-espesor del alma. La resistencia por diseño a corte según la LRFD será. Y la resistencia por diseño a corte según la metodología de esfuerzos admisibles ASD será. Deflexión en vigas. La deflexión es un estado límite de servicio, no es de resistencia, por lo que las deflexiones se deben calcular con cargas de servicio. Cuando se presentan deflexiones por encima de las estipuladas en la tabla 5.4, se considera un elemento muy flexible, donde se pueden producir vibraciones fuertes que los usuarios pueden malinterpretar y definir a la estructura como insegura. Es recomendable mantener la deflexión vertical en los límites establecidos. Las vigas con mayor inercia serán las que controlen mejor las deflexiones para las cargas de diseño. También la orientación de la viga marcará si las deflexiones son excesivas o si pudiera existir la necesidad de cambiarse a un perfil más pesado. En caso de que un elemento estructural no cumpla por deflexiones, obliga al diseñador a elegir otro elemento con mayor inercia principal, a incluir otros apoyos intermedios o a utilizar secciones compuestas.